Buenas tardes a todos. Soy Fernando Pastor, director adjunto de la Información, y hoy vamos a celebrar un foro sobre la aplicación de la reducción del daño en el ámbito del tabaquismo. El tabaquismo es ese problema tan grave con el que nos toca convivir, sobre el que tanto se ha regulado, sobre el que tanto se ha hablado, y sobre el que merece la pena tener las cosas claras, porque si no nos llevamos a engaños y nos llevamos a situaciones en las que no son deseables y en las que es mejor saber que hablar sin tener todos los datos, ¿no? Lejos de posiciones intransigentes y de posiciones radicales, existen opciones para hacer frente al problema del tabaquismo a sabiendas de que tenemos que convivir con él, ¿no? En España hay 9 millones, o habrá en 2025 9 millones de fumadores, pero es una tasa que se ha estancado a nivel mundial, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer en este momento es acudir a la ciencia, acudir a la gente que sabe, qué es lo que realmente hace daño y que nos lo cuenten para poder tomar medidas o para poder paliar o prevenir esta cuestión social con la que nos toca convivir, ¿no? Hoy, de la mano de la información y de Philip Morris, tenemos aquí a expertos en temas de drogodependencia, en temas de química, en temas de tabaquismo, que nos pueden dar una luz, nos pueden abrir los ojos mucho sobre cómo podemos actuar o qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? En primer lugar, tenemos a Miguel de la Guardia, catedrático de Química Analítica de la Universidad de Valencia, un experto en investigar y que lleva mucho tiempo dedicado a los temas relativos al tabaquismo, que nos contará un poco toda esa parte que hay detrás de la combustión y que hay detrás del acto de fumar, ¿no? Y cómo se puede paliar o cómo se pueden sustituir ese tipo cómo se puede reducir ese daño realmente, ¿no? Esa parte bien, de la ciencia, de la química, la podemos completar perfectamente con José María García Basterrechea. A mí me gusta que digan que es experto en adicciones. José María García es doctor, es médico, es doctor en medicina por la Universidad de Murcia y lleva toda una vida dedicado, casi más de 40 años dedicado a la drogodependencia y a curar y a paliar todo tipo de adicciones, ¿no? Ha convivido con ella y la conoce muy bien y nos puede explicar muy bien en qué situación estamos ahora y cómo podemos afrontar. Nada mejor que saber de dónde venimos para saber qué podemos hacer ahora, ¿no? A lo largo de este foro, de este debate, seguramente se nos incorporará otro catedrático en química, Ángel González Ureña, de la Universidad Autónoma de Madrid. Ángel es uno de los investigadores más reconocidos a nivel mundial en temas de investigación química, de analítica y de medicina, ¿no? Sobre todo conoce muy bien el mercado norteamericano y qué se está haciendo allí, que siempre en investigación tienen institutos punteros, ¿no? Para empezar a hablar de este tema, lo mejor que debemos hacer es conocerlo, ¿no? Conocer los conceptos básicos y conocer un poco de qué estamos hablando, de qué hablamos cuando hablamos de una adicción por tabaquismo, ¿no? ¿Qué es lo que nos provoca esa adicción y qué es lo que realmente nos hace daño? Miguel de la Guardia, acláranos un poquito qué es lo que nos provoca adicción o qué conceptos básicos debemos tener claros cuando hablamos de tabaquismo, sin tener que condenar a nadie y a nada. Sí, es cierto que el consumo habitual de tabaco es una adicción. La causa de esa adicción es la nicotina. La nicotina es un alcaloide que genera una satisfacción inmediata en el fumador y que genera ese habituamiento. Pero no nos engañemos, la nicotina a las dosis en las que se encuentra en el tabaco y a las dosis en las que la reglamentación española admite su presencia en los productos para consumo humano, no es ese pesticida que dicen algunos, y que también es verdad, es decir, lo usamos como insecticida, pero a las dosis de las que estamos hablando y teniendo en cuenta los seres humanos, bueno, yo estoy con Paracelso de que todo es venenoso y nada lo es, y que en realidad el veneno es la dosis, con lo cual no nos preocupemos. La nicotina genera adicción. Entonces, ¿qué es lo que hace enfermar al fumador? Es el humo del tabaco, todos esos compuestos que se generan, que se recombinan y que llegan a los alveolos pulmonares. Eso es lo que está haciéndole enfermar, lo que aumenta el riesgo de padecer infarto, cáncer de pulmón, todas esas enfermedades que se nos anuncian desde la cajetilla, ¿no?
Sí, bueno. Entonces, habría que tener en cuenta esas dos cosas. Primero, la adicción es porque hay una respuesta positiva y gratificante para el fumador. Y después el hecho de que el fumador no podemos considerarlo como un drogadicto, sino que es un ciudadano Exacto. que consume un producto comercializado y que paga sus impuestos, entre otras cosas. La ventaja de regular el consumo de tabaco es que podemos decirle al fumador, mira, esto no te va a hacer bien, pero por lo menos paga tus impuestos para que cuando estés malo la sociedad Ya. pueda atenderte. Sí, ahí está claro. Digamos que es la diferencia que hay que diferenciar primero. Si hay humo es porque hay combustión, porque hay algo. Hay que diferenciar entre humo y qué es lo que realmente lo que hay. El otro que hay es vapor, ¿no? Porque la alternativa a esa combustión es el vapeo. Eh, Doctor García Basterrechea, ¿usted cree que la gente diferencia entre humo y vapor? No, realmente la información está muy sesgada, y más en nuestro país, de alguna manera. Estas nuevas alternativas al tabaco para reducir el daño se han asimilado a nivel nacional, a nivel político, al tabaco. El tabaco ata y mata en todas sus formas. Fue para mí un eslogan poco afortunado, porque realmente quien mata es los componentes que tiene el tabaco. El tabaco normalmente, el tabaco de combustión, arde a una temperatura de unos 800 grados, con lo cual unas 7.000 sustancias que están dentro de la hoja del tabaco, de ellas unos 100 cancerígenos, 15 de ellos particularmente muy nocivos para la salud, son las sustancias que se micronizan y entran en los pulmones y son los que producen la terrible epidemia actual. Hay que pensar que de los 1.100 millones de personas que fuman tabaco en este momento en el mundo, aproximadamente unos 8 millones de personas mueren por culpa del tabaco. Y de ellos, unos 900 y pico mil por culpa del tabaco ajeno. Es decir, no son fumadores, pero el humo del tabaco ajeno los termina matando. Mientras que en estas alternativas pues podemos tener el tabaco masticado, el snus, que es un tabaco que se utiliza fundamentalmente en Suecia, o los vapeos, o también el tabaco calentado. Exacto. En algunos casos no hay combustión y en el tabaco calentado solamente funciona a unos 300 grados, con lo cual probablemente estamos disminuyendo en cualquiera de las formas no menos del 75 al 95% de las sustancias tóxicas que son las que realmente están produciendo los problemas de salud. Pero la población tendría que diferenciar y tendríamos que molestarnos más en hacer unas campañas educativas y de información para decir que esto no es inocuo, pero no tiene el mismo riesgo que el tabaco de combustión. Sí, Miguel de la Guardia, es cierto que no hay suficiente información, es cierto que había que... ¿Qué se puede hacer para que la gente lo sepa? Porque, claro, usted es científico y divulgador, las dos cosas. De alguna manera se pueden... ¿Qué podemos hacer para que la gente lo distinga? Porque ahora mismo no lo distingue ni el gobierno en este país. Claro, ese es el problema, que el Ministerio de Sanidad, que es el que tendría la responsabilidad de avalar sus campañas con datos, no parece tener mucho interés en hacer estudios. Nosotros hemos trabajado en la Universidad de Valencia sobre el aliento, el exhalado de aliento de fumadores, vapeadores activos y pasivos. Lo hemos hecho en atmósferas cerradas, con sondas de gases, y hemos estado evaluando la presencia de monóxido de carbono, de partículas en suspensión y de compuestos orgánicos volátiles. Y evidentemente las diferencias son abismales entre el humo del tabaco convencional, el vapeo a partir de disoluciones de nicotina o el tabaco calentado. Estamos hablando de una reducción, como decía mi colega, el profesor y doctor García Basterrechea, estamos hablando de reducciones de un 75 a un 90%. Estamos hablando a veces de 3 órdenes de magnitud por debajo. Claro, esto hay que medirlo. Y además hay que medirlo
por parte de alguien que no esté comprometido. Las empresas elaboran sus dosieres, sobre todo en Estados Unidos. Si uno quiere que te admitan que tu producto reduce los riesgos, tienes que demostrarlo con datos. Pero claro, esos estudios son estudios de parte. Nosotros conseguimos que la Fundación España Salud nos financiara, después de predicar mucho en el desierto, que nos financiara un estudio sobre la determinación de marcadores de riesgos de enfermedades en orina de fumadores y en orina de exfumadores que actualmente vapean o consumen tabaco calentado. Y estamos viendo que realmente los metabolitos de esos marcadores en unas poblaciones que mantienen los niveles de nicotina y cotinina, porque ellos siguen incorporando nicotina a su organismo, pero esos marcadores de riesgo están bajando. Claro, es verdad que son resultados todavía provisionales, estamos depurando los datos, todavía solo tenemos 21 muestras analizadas, el objetivo es en este año llegar a las 100 y pico, y creo que esos datos son los que tenemos que apoyarnos para ver si el vapeador pasivo sufre las mismas consecuencias que el fumador pasivo, porque es cierto que hemos visto en personas mayores que han compartido en un matrimonio, uno de los dos cónyuges, tenemos un estudio de un caso clínico interesantísimo, porque uno de los dos cónyuges no fumó nunca y sigue sin fumar, mientras que el otro sigue siendo un fumador activo. Los niveles de nicotina y de muchos marcadores en orina son comparables, lo cual en el fondo quiere decir que están unidos para lo bueno y para lo malo. Para lo malo, si eso pasa. Pero eso habría que medirlo también en vapeadores y en esas otras prácticas alternativas. Es verdad que no me toca a mí decirlo, pero yo creo que cuando hablamos de las alternativas al tabaco, hay una alternativa de máximos que es la cesación. Sí, claro, y hay otras alternativas que son administrar la nicotina pues con parches, con chicles y eso. Pero, ¿qué es lo que hace atractivas? ¿Por qué estamos hablando hoy de vapear y de consumir tabaco calentado? Es la gestualidad, tener algo en las manos, sí, el placer oral, incluso la relación social que se monta en torno al tabaco. Entonces, social, esto quizá es lo que nos permitiría, y en el Reino Unido así lo han apreciado las autoridades sanitarias, a lo mejor nos permitiría cambiar esa práctica a una práctica que sea menos dañina. Sí, esa práctica además nos permitiría paliar en el problema. Pero doctor García Basterrechea, el vapeo, el acudir a esas alternativas que tenemos, ¿realmente sirve para dejar de fumar? ¿Sirve para fumar menos? ¿Sirve para...? La cesación es radical, evidentemente. Hay que tener mucha fuerza de voluntad y una cabeza, y luego además se vuelve. Pero la reducción del daño, que es de lo que queremos hablar, es una de las claves de futuro, ¿no? del mundo del tabaquismo. La reducción del daño, el que se hace, el que fuma y el que hace a lo que tiene al lado, a ese matrimonio, etc. Pero realmente el vapeo, el tabaco calentado, ¿sirven para dejar de fumar, para fumar menos, para reducir el daño? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su opinión médica de esto? Sí, mira, tenemos que plantear las cosas desde una dinámica amplia. Cuando todavía faltan muchos estudios, porque el tema de la reducción de daño con los nuevos vapeadores y con el tabaco calentado o con el tabaco masticado, pues tenemos poquitos años y se ha visto una reducción significativa en aquellos países como Japón, que de 2015 a 2021 han introducido ampliamente estas alternativas. Parece, y todos los datos van en esa dirección, que se está reduciendo el número de fumadores. Mi experiencia a nivel privado, pero no son estudios científicos, no son ensayos clínicos adecuadamente estandarizados, es opinable, aunque hay muchos estudios que están en esta dirección, parece todo indicar que sí disminuye el número de fumadores y disminuye los problemas relacionados con el tabaco. Pero más allá de si disminuye la cantidad de fumadores, que parece claramente
2, 5 años vista en los estudios que tenemos y que están valorados perfectamente en multitud de revistas, lo más importante para mí es plantearnos el concepto de reducción de daño. Es decir, ¿qué hemos hecho siempre? Abstinencia absoluta. Pero la abstinencia absoluta Exacto. fracasa para mucha gente. Un 20, un 30, un 40% de los que pretenden dejar de fumar no lo consiguen. Unas veces porque tienen una patología mental sobreañadida, una psicosis, una esquizofrenia, cualquier otro trastorno de personalidad. Otras veces porque les gusta y no quieren dejarlo. Y otras veces porque no saben cómo hacerlo. Sus capacidades no son lo suficientemente amplias para abandonar el tabaco. Sí. Y plantearle únicamente esta alternativa es una opción que de alguna manera hace que la gente se desanime, se desincentiva. ¿Y qué es lo que hay Se que desincentiva, plantear? sí. Hay que plantearnos cosas que ya hemos hecho en multitud de patologías orgánicas. Es decir, no nos planteamos siempre curarlas a las personas, no podemos. La enfermedad está ahí y hay veces que no podemos evitar que avance, pero sí tenemos experiencias en heroína. Hemos dado metadona, hemos puesto en marcha las narcosalas que se daba heroína evitando que fuera heroína comprada en el mercado negro, hemos dado jeringuillas, hemos intentado que no se transmita el SIDA y todo esto ha sido una política plenamente eficaz en este campo. En el alcohol no nos planteamos dejar de beber siempre. Se da cerveza 00, se da cerveza sin alcohol que están producidas por las propias empresas alcoholeras. Damos medicación para aquellos que no quieren dejar de beber para que disminuya la cantidad de consumo de alcohol. ¿Por qué no en tabaco podemos plantearnos alternativas que todavía están en estudio a largo plazo, pero que todos los datos sugieren que vamos a mejorar? Esto, si se me permite, es entre hablar entre susto o muerte. El tabaco Sí. mata muchísimo. El vapeo probablemente no sea inocuo al 100%. Tiene algunas sustancias que pueden ser perjudiciales. Hay estudios y tenemos miedo a que pudiera ser una puerta de acceso en algunos jóvenes. Pero la realidad es que en nuestro país el 32,5% de los adultos fuma a diario, después de muchos años de políticas. Algo está fallando y en algo Algo falla. tenemos que reinventarnos y tenemos que mirar fuera de nuestras fronteras a países como Suecia, Japón, Gran Bretaña, entre otros muchos, que están teniendo políticas y que han conseguido disminuir su porcentaje de fumadores en más del 20%. Es curioso porque eso fue, digamos que todo se ha estancado porque viene de un mal concepto del problema desde el inicio, ¿no? Cuando dijimos el tema de o dejar de fumar o nada, ¿no? Ahora tenemos aquí las estrategias de reducción del daño. A nivel científico, ¿se está tratando esto, profesor de la Guardia, la estrategia de reducción del daño? Desde instancias ministeriales para nada. Y desde Para nada. instancias de los laboratorios de investigación sí que es cierto que estamos buscando datos, que es en lo que hay que basar las opiniones. Me temo que la postura ministerial es totalmente ideologizada. Creo que sí que en una sociedad en la que nos respetemos todos hay que regular. Y la regulación es siempre un beneficio. Sí. En el tema del vapeo, en el tema de los sistemas de tabaco calentado no quemado, hay que hacer un control de calidad exhaustivo de los productos. Tengamos en cuenta que el tabaco, con todas sus deficiencias, pero no deja de ser un producto natural. Lo que hemos visto es que reduciendo la temperatura a la que se está manejando, reducimos las emisiones. Bueno, pues evaluemos eso, controlemos los productos, controlemos también al consumidor, veamos en su orina, en sus pulmones, cómo está comportándose.
Los datos apuntan a que lo que es sistematizado en esa frase de la nicotina genera adictos, pero el tabaco es el humo del tabaco lo que mata. Y yo creo que eso lo tenemos que poner en negro sobre blanco. Es decir, hay que evidenciar qué compuestos son los que desaparecen cuando dejamos de quemar el tabaco o cuando lo que hacemos es vapear una disolución de glicerina y propilenglicol con una concentración de nicotina baja. Cuando hablábamos de y el fumador deja de fumar, el adicto a la nicotina no va a dejar a la nicotina porque le genera una satisfacción. Pero es cierto que también tenemos un caso clínico, porque nosotros las muestras de voluntarios que estamos usando para hacer los análisis en orina de marcadores son muestras que vienen muy documentadas. Teníamos una muestra de vapeador que nos bajaba en nicotina y decíamos, a ver, no puede ser, nos estáis metiendo un dato falso. Y al final acudes a la entrevista con la muestra, que en este caso es un ciudadano, que efectivamente es que estaba vapeando cero nicotina, pero él conservaba esa gestualidad porque decía, no, no, si yo ya no tengo mono, pero sí que es verdad que la gestualidad, la relación social me sigue siendo gratificante. Claro, es lo que hablábamos antes, sí. Tenemos ese tema que apuntar en esa dirección. Hay que apuntar en esa dirección. Desde el punto de vista, claro, en España decidimos una vez que el tema de vapear era igual de malo que fumar. Se decidió a nivel sanitario, la verdad, a nivel oficial sanitario, y en esas estamos todavía en este momento, ¿no? Habría que de alguna manera retomar ese tema, ¿no? Hacer digo a nivel de autoridades sanitarias, pues seguramente el doctor García Basterrechea, que lleva toda su vida metido en ese sistema de sanidad y que se ha dejado ahí la piel por el tema de la drogodependencia y de tal, pues igual habría que replantear ahora algo. ¿Qué se puede hacer, doctor? Es necesario tener en consideración que las estrategias de reducción de daño están representando un complemento muy potente, por lo menos a los clínicos que nos dedicamos a la deshabituación tabáquica, nos está resultando un complemento muy interesante. No es para todo el mundo, es para aquellos que son fumadores y que no pueden dejar de fumar o que no quieren dejar de tener esta gestualidad del uso de vapeo y de compartir alguna cosa que sea con nicotina. Pero, ¿qué ocurre? Que estas estrategias, si no las basamos en ciencia, si no las basamos en comisiones y lo llevamos a la víscera, si estamos en contra o a favor, si es del Madrid o del Barcelona, si es de izquierda, si es de derecha, la visceralidad impide muchas veces el diálogo. Y yo creo que hay que favorecer por todos los medios estrategias, primero, de diálogo entre los científicos, que podamos asesorar a los políticos, que se tomen medidas, que no es café para todos, todo el mundo que haga lo que quiera, aunque ciertamente los vapeadores y el tabaco calentado se pueden comprar a aquellas personas que quieran comprarlo, no están prohibidos, simplemente estamos hablando de una alternativa que científicamente parece que es útil, que no es un producto farmacológico, es cierto, pero como no lo son tantas otras cosas, que en salud no son útiles. Evidente, evidente. ¿Qué se está haciendo en otros países? Señor de la Guardia, profesor de la Guardia, ¿qué se está haciendo fuera? Porque Suecia es uno de los más avanzados, ¿no? Tiene algún sistema interesante y luego imagino que Estados Unidos, Reino Unido, estos temas los tienen asimilados. ¿Somos un rara avis también en España en este tema? Bueno, somos y no somos, porque en realidad solamente hay un país como el Reino Unido en el que se ha potenciado las prácticas alternativas que suponen la misma gestualidad. Para decir toda la verdad, en nuestro país también se ha tomado una alternativa, que son los psicofármacos. De hecho, la última normativa del Ministerio fue bajar los costes y financiar el uso de psicofármacos para eliminar la ansiedad de los fumadores cuando dejaban de fumar. En
En el Reino Unido han sido menos radicales. A mí a veces también me sorprende mucho esa doble moralidad, ¿no? Por un lado, hoy es el discurso de la diferencia que sataniza las prácticas de cursos para dejar de ser homosexual. Pero luego, por otro lado, dice, no, no, hay que ir al psicofármaco para dejar de fumar. Oiga, ¿no ve que hay una doble moral en esas cosas? Por otro lado, también hay que regular, pero regular y ya se empieza a hablar incluso desde instancias que están próximas al gobierno de que cada uno se plantee su marihuana, olvidándose de que, bueno, si tenemos un problema que es el tabaquismo, si tenemos un problema que también es el alcoholismo, que no estamos sabiendo manejar con educación y con regulación, controlar bien el tema, bueno, vamos a empezar a plantar la marihuana o vamos a asociarnos las comunidades de propietarios para crear una asociación de consumidores. De verdad te sorprende esa especie de izquierdismo de salón que nos ha invadido, que al final nos hace ser muy ideólogos y no se trata de ideología, se trata de información. De evidencias, ¿no? A mí me consta que en Estados Unidos la Agencia de Alimentos y Medicamentos autorizaba la evidencia científica, ¿no? Para comercializar un dispositivo de calentamiento de tabaco que ha sido bastante admitido y que sirve. Ha sido una evaluación muy exhaustiva. Eso es lo que hay que pedir. Eso es lo que Datos, hay que pedir, eso es lo que hay que hacer aquí. Y educación. Porque, claro, cuando se dice que los jóvenes empezarán a fumar vapeando, bueno, también es una obligación de nuestra sociedad educar. Educar, exactamente. Pero ese tipo de estudios son los que hay, ¿no? Y a nivel Europa parece que lo tienen un poquito más claro que nosotros, ¿no es así? Doctor García, usted, experiencia internacional, nos puede comentar. Hay muchos datos. En Gran Bretaña, en Reino Unido, es evidente que han apostado de forma específica y el Departamento de Salud de Gran Bretaña, Inglaterra, dice que vapear es un 95% menos dañino que fumar. El Colegio de Médicos dice que las estrategias de reducción de daño representan un complemento muy potente a las políticas existentes y que probablemente es mucho menos peligroso que fumar. Los estudios de diferentes científicos de renombre internacional están planteando que aquellos que están utilizando vapeadores o tabaco calentado están disminuyendo los riesgos para su salud de forma evidente. Luego tenemos muchas otras academias y colectivos. La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, vapear no está completamente libre de riesgos, pero sí es mucho menos dañino que fumar tabaco. La FDA, como comentaba, ha autorizado como un complemento el tabaco calentado después de más de 2 años de estudios de multitud de documentos. En Italia, en Noruega, en Grecia se está avanzando en esta medida. Las diferentes asociaciones del cáncer y de cardiología lo ven claro. Hay que pensar que el 34% de las personas que han tenido una cardiopatía isquémica no dejan de fumar, cuando es el factor fundamental para desarrollar esta cardiopatía. Entonces hay una gran cantidad de documentación amplísima que nos está diciendo que vamos por buen camino al plantear una política de reducción de daño. Y paralelamente nos encontramos una serie de sociedades o de países, o la propia Organización Mundial de la Salud, que todavía tienen miedo a ver qué es lo que pasa y que no se debe permitir estos productos hasta que no tengamos la certeza de que no va a pasar nada. Es que no estamos hablando de que no va a pasar nada. Sí, probablemente no sean inocuos, pero en comparación es mucho menos dañino. Por eso insisto una vez más, debemos dialogar, debemos sentarnos a plantear realidades científicas y a partir de ahí dar información a los ciudadanos para que hagan lo que ellos quieran. Nadie les va a obligar a usar aquello que no quieran, pero demos información fidedigna, y además favorezcamos la investigación con ensayos clínicos perfectamente planificados que nos digan cómo están evolucionando estas políticas.
Sí, compartir el conocimiento me parece que es lo más fundamental que hay en este momento, a nivel internacional sobre todo, porque en España, que tendremos menos estudios, por lo que sé, sí que podríamos aprovecharnos de muchos que están a nuestro alrededor, ¿no es así, señor de la Guardia? Sí, pero también tenemos que ser productores de datos, no solo Claro. consumidores de datos ajenos. A mí a veces me escandaliza cuando me dan la buena noticia de la tercera dosis de la vacuna para la pandemia de la COVID-19. A mí me gustaría como ciudadano y como contribuyente que me diesen los datos de cómo van descendiendo los anticuerpos en función del tiempo que ha pasado, de la edad y de las situaciones. Entonces, no quiero que me citen un trabajo de Nature o de Science bueno, se supone que el ministerio tendría que servir para algo. Y yo veo un consejo de ministros con montones de personajes que salen a lucir el palmito y a dar ruedas de prensa, Bueno, pero no veo de verdad que se nos den datos. Yo creo que la obligación prioritaria de un Ministerio de Sanidad sería generar esos datos que complementen regulación, información, educación y también datos, estudios. No podemos consumir datos ajenos. Tenemos que ver porque también cuando estamos hablando a nivel clínico, los datos de valores de referencia, si vienen de otras poblaciones, no tienen nada que ver con nuestros hábitos alimentarios. Y entonces tenemos que obtener datos de nuestra población. Y creo que eso se ha dejado muy abandonado. Parece está que parado, ¿no? no De alguna interesa manera mucho. está parada la investigación, está parada, bueno, en las universidades estás haciendo cosas, ¿no? Pero Sí, son casi heroicidades vuestras. pero por amor al arte, es decir, a nivel de las instancias públicas de quien tendría la obligación, sí, se nos anuncia mucho. Hoy mismo en, en las Cortes se estaba hablando del nuevo presupuesto y se hablaba de potenciar la investigación. Yo sigo Sí. viendo que cada vez tenemos menos dinero, que nuestra instrumentación se vuelve más obsoleta, que los temas siguen sin tener una respuesta. Creo que podemos hacer mucho más. Se puede hacer más, ¿no? ¿Verdad? Por el doctor García Asterechea se puede hacer mucho más, siempre. Siempre se puede hacer mucho más. Realmente no podemos olvidar cuál es el objetivo final, y es reducir la carga mundial de enfermedades y de mortalidad derivada del tabaco de combustión. Ese es Es el que es objetivo. bueno para todos eso. Es bueno para todos. Por lo tanto, tenemos que tener un propósito común entre todos, independiente de las posiciones de origen, y desarrollar, como dice el profesor Guardia, la investigación. La investigación en nuestro país y en muchos otros sitios tiene que dar un salto cualitativo, y en tabaco es imprescindible que los datos los vayamos, primero los tengamos investigando y luego los compartamos. Y en este sentido, claro que podemos hacer más. Podemos, al final, luchar en tres vías. Prevención, que a veces la olvidamos y tenemos mucho que hacer en prevención. Hay que ampliar los espacios sin humo, hay que aumentar la fiscalidad. Los impuestos del tabaco generan aproximadamente la mitad de ingresos que los gastos que genera el propio tabaco. Tenemos que aumentar la asistencia. Ya se han dado pasos para favorecer los productos farmacéuticos que nos permiten luchar contra el consumo de tabaco, pero hay que ampliar la asistencia a muchos lugares de nuestro sistema nacional de salud, y luego hay que incorporar esta tercera vía, es decir, en aquellos pacientes, porque no olvidemos que son enfermos, no han elegido el tabaco, no son adictos porque ellos quieren. La adicción no se elige, te toca. Te toca. ¿Por qué? Porque actúa sobre el sistema nervioso en el área de recompensa, y en personas vulnerables terminan fumando y no controlan. Y hay personas, igual que en el alcohol, bebemos el 95% de los ciudadanos y solamente un 6 o 8% beben y no controlan, y no se demoniza más allá de lo razonable desde el punto de vista de salud el consumo. En el tabaco, que genera muchísima más adicción, tenemos que plantearnos
que esa enfermedad a quien le toca tenemos que darle alternativas, además de la prevención y la asistencia, y es la disminución de daño para los que no pueden. Y en este camino, en mi opinión, es imprescindible que avancemos, porque lo hemos hecho en el cáncer, lo hemos hecho en la diabetes, lo hacemos en hipertensión, en enfermedad cardiovascular, en obesidad, en heroína. En todo. En todas las enfermedades nos planteamos disminución de daño. En tabaco no. ¿Por qué? No tiene sentido. No tiene sentido, es verdad, y es un poco la conclusión, ¿no?, de todo lo que estamos hablando. Yo, abusando de tener a dos expertos como ustedes aquí, me gustaría acabar, porque ya llevamos casi 50 minutos hablando, y me gustaría acabar con un vaticinio, ¿no? Con un vaticinio. Ya sé que hace falta dar ese pistoletazo de salida, hace falta provocar, hace falta encender la mecha para que tomen conciencia quien tiene que tomarla de que esto es una evidencia tan grande que es absurdo no tenerla ya en marcha a nivel público, me refiero, y a nivel regulatorio, ¿no? A nivel de la Fiscalía del Tabaco, etcétera, a nivel prevención, ¿no? Pero sí me gustaría que hicieran un vaticinio de dónde vamos a estar en el tabaquismo en España, a poder ser, eso es donde vivimos todos, ¿no? Dentro de no sé, 3 años, por ejemplo, voy a ponerlo corto, 3 años, si la crisis económica nos deja, esa que va a venir en 2024 o así, dentro de 3 años, en 2024, en 2025, por poner una fecha clave, ¿cómo va a estar o cuál es la visión, profesor de la Guardia? Primero la visión del científico y después la visión del médico de cómo va a estar el tabaquismo dentro de 3 años. Hombres, si no sabemos cómo va a estar, que es difícil ser adivino, cómo debería, también podemos decir, pero me gustaría esa visión del 2025. ¿Cómo va a estar este problema en 2025? Yo soy una persona muy positiva y yo diría que estaremos donde nos hayamos colocado nosotros. Es decir, todo va a depender primero de que seamos capaces de evaluar a ver si efectivamente, como parece indicar la bibliografía y los datos preliminares que tenemos, si efectivamente hay una reducción de los daños. Y también a mí me parece que es muy importante esa colaboración entre químicos analíticos o científicos y otro científico, el científico médico, para dar un paso más y hablar de calidad de vida. A mí me gustaría saber cuáles son los datos de calidad de vida de ese fumador empedernido que no puede dejar de fumar y que a lo mejor lleva 5 o 10 años vapeando o consumiendo tabaco calentado o no quemado. Yo necesito esos datos, saber cómo cambian sus parámetros vitales, si sigue teniendo tos, si sigue fatigándose. Creo que esa información es muy importante para que efectivamente nos coloquemos en el disparadero para que en 2025 estemos en unas condiciones de, sin excluir ninguna alternativa, tomar decisiones sobre los datos y considerar que el fumador no es un apestado, es un ciudadano que ha pagado sus impuestos, es un contribuyente. Doctor, la visión médica, 2025. Me gustaría ser muy optimista, pero la experiencia, desgraciadamente, me dice que a veces vamos mucho más lentos de lo que podríamos, no de lo que queremos, sino de lo que podríamos, porque la visceralidad a veces nos entretiene demasiado en el camino, discutiendo si son de un tipo o de otro. Al final, la reducción de daño se va a imponer, de lógica, y la ciencia, estoy convencido que va en ese camino. Podremos ver que es mayor o menor, pero se va a imponer porque es de lógica científica, siempre con la precaución de que faltan datos a largo plazo. Pero estoy convencido que se va a imponer y que vamos a ir reduciendo y que al final conseguiremos bajar estas terribles cifras de más del 30% de la población consumidora de tabaco a diario. Estoy convencido que lo vamos a bajar, pero todavía creo que faltarán como 10 años para ponernos al nivel de los países más avanzados de nuestro entorno. Me gustaría preguntarle qué papel juegan
las alternativas al cigarrillo tradicional, al cigarrillo convencional, ¿no? que hemos conocido hasta ahora. ¿Qué papel juegan estas alternativas en la reducción del daño en el ámbito del tabaquismo? ¿Qué opina usted sobre este tema? Pues es una pregunta muy interesante y hay que distinguir para responder a la pregunta dos aspectos. En el aspecto científico, que es el que yo conozco con más detalle, juegan un papel fundamental y ahora explicaré por qué. Y en el aspecto político, en el aspecto social político, depende de los países. Hay países donde juegan un papel fundamental en toda la metodología y la estadística, en los programas de salud, y hay otros países como España donde esto todavía no se ha alcanzado. Vuelvo al primer punto. ¿Por qué juega un papel decisivo? Pues mire, es muy sencillo. Juega un papel decisivo porque una cuestión es la nicotina y otra el humo del tabaco. La nicotina, evidentemente, es una droga, crea adicción, pero no crea cáncer, no es una sustancia cancerígena. Entonces, cuando una persona fuma un cigarro convencional, en el humo lleva su dosis de nicotina, pero lleva centenares de tóxicos gaseosos que muchos de ellos producen cáncer. Y si no producen cáncer, producen otras enfermedades. Cuando surgen las dos alternativas más importantes, que son el tabaco calentado y el cigarro electrónico, lo que ocurre es que la fisicoquímica, los procesos fisicoquímicos que gobiernan estas alternativas son muy distintos. Escojamos el tabaco calentado y voy a ser muy breve. En el tabaco calentado la matriz es la misma, es tabaco, pero se calienta a 320, 310 grados. Y no es el cigarro, el ascua que combustiona. ¿Qué ocurre y qué se deriva de que solo se caliente hasta 305 o 310 grados? Pues mire, se derivan dos cosas. Una, que hay muchas sustancias no volátiles que ni siquiera se vaporizan. Y otras que, aunque se vaporicen, lo hacen en una cantidad bastante menor. No hay que hacer un máster ni ser un Einstein para darse cuenta que si usted calienta una sustancia en el laboratorio a 100 grados y su compañero de al lado la calienta a 1000 grados, pues la cantidad de sustancias que hay en el vapor del segundo caso son muchísimo mayores. Por tanto, resumiendo, en mi laboratorio, en nuestro laboratorio, hemos construido una máquina de fumar controlada por ordenador, donde se mide con una precisión enorme todo lo que entraría en el pulmón, pero que no entra en una técnica de masas, de espectrometría láser y de masas. Y entonces nosotros tenemos mucha experiencia, lo digo con humildad, en el análisis de todos los cigarros. Y siempre ocurre lo mismo. Cuando se usa un tabaco calentado, se obtienen muchas menos sustancias, un 95% menos, y de las que persisten muy poca cantidad. Por tanto, la toxicidad, porque en química y en ecología no solo es importante la presencia de la sustancia, sino su dosis. Su dosis es muy importante. Hay venenos que si apenas se toman una pizca no son venenosos. Entonces suceden estas dos cosas. Muchísimas menos sustancias, un 95%, y de las que persisten una cantidad ínfima. En el cigarro electrónico, ya termino, la base es distinta. No hay tabaco, que es el segundo gran producto alternativo. Es una disolución de propilenglicol y glicerina con nicotina.
la base es distinta, pero se calienta también un poquito por encima del punto de ebullición de la nicotina, a 300 grados. Y entonces, como la base es menor, la base es un alcohol, 2 alcoholes y nicotina, hay muchas menos sustancias en el vapor. Y por la misma razón que he explicado antes, la cantidad de ellas es menor. Siempre en clase, y termino, el alumno listo dice, oiga, yo le he entendido, póngame un ejemplo, que quiero entenderlo del todo. Yo le voy a poner un ejemplo. Mire, las sustancias más nocivas en el humo del tabaco, las más nocivas, son las nitrosaminas, totalmente cancerígenas. Una pizca y generan cáncer. Muchas de las nitrosaminas suceden por la combustión, la oxidación de la nicotina. Entonces, si usted calienta la nicotina a 1000 grados, se oxidará mucho más que si la calienta a 300 grados. Y entonces hemos medido y resulta que en el cigarro calentado o en el cigarro electrónico apenas hay nitrosaminas. En el cigarro convencional sí. Por tanto, es la ausencia de la combustión y la ausencia de pirólisis la que gobierna la gran reducción del daño. ¿Cree que para que estas alternativas de alguna forma se fomenten y bueno, pues con todo ello lleguemos a un futuro más optimista, más saludable, estas alternativas deberían ser tratadas desde el punto de vista de la regulación y de la fiscalidad de una manera diferente a la que tiene el cigarrillo convencional? Totalmente lo creo. Y le voy a explicar por qué. Y como lo creo, lo he expuesto en varias reuniones en el Ministerio de Salud. Vamos a ver. Actualmente mueren 60.000 personas por cáncer de pulmón debido al tabaco en España. Pero no solo eso. Las que no fallecen tienen enfermedades respiratorias, EPOC, cientos de enfermedades. Bueno, si hay un método que puede reducir esa prevalencia y ese índice de cánceres de pulmón y enfermedades respiratorias, pues eso tiene dos derivadas. Una, desde el punto de vista de la salud pública, es una gran ventaja. La salud pública, no la salud de los árboles, la de los seres humanos. Y luego, pero no por ello, sin importancia, el dinero. Usted sabe el dinero. Yo he hecho cálculos. Usted sabe el dinero, el ahorro de dinero para el tesoro público que representaría la aplicación de estos métodos alternativos. Millones, centenares de millones de euros. Si pudiéramos reducir significativamente no solo el número de cáncer de pulmón, sino también el de enfermedades toxicológicas. Soy totalmente partidario de que esto se adopte como una alternativa y como una política diferente al tabaco condicional. Así se ha hecho en Inglaterra, así se está haciendo en Grecia. No sé por qué, desde mi punto modesto, mi punto de vista como científico, no termino de entender por qué aquí no se hace. No sé cuál es la razón, porque claro, si estuviéramos hablando de un estudio, bueno, es que hay un estudio y no se sabe si está pagado por una casa comercial, siempre este mantra, ¿no? Pues hay que tener cautela. Pero es que hay centenares de estudios de miles de investigadores de todos los países. El argumento de que no basta con la evidencia científica es falso. La evidencia científica sobra. Tiene que haber otras razones por las cuales no se ha hecho todavía en España esa separación que yo abogo, no solo en España. Yo he sido consultado, y también lo digo con modestia, por los
por las encuestas de la Unión Europea directamente, que me han pedido mi opinión, y yo lo he justificado con mis publicaciones, que deben de tener tratamientos diferentes. Es un problema de salud y un ahorro tremendo para las arcas públicas. Muchas gracias por su visión, y además estos mensajes que no son optimistas. Nunca es tarde para empezar si se empieza de verdad y se apuesta por investigar, por recoger datos y por hacer algo que como decía el doctor García Basterrechea, se impone por pura lógica y por puro bienestar social y por pura salud pública, ¿no? De alguna manera. Con lo cual ha sido un placer tenerles aquí en este foro. Ha sido un gusto aprender, porque me gusta aprender de la gente que sabe, y los periodistas siempre absorbemos y aprendemos mucho de muchas cosas, ¿no? Y bueno, solo me queda despedirles y dar las gracias en nombre de la información por haber estado con nosotros y por habernos enseñado un poco más, a ver si damos luz al problema del tabaquismo y conseguimos hacernos un poco con las riendas. Gracias a los dos.